es el análisis del video de Hyojin de Luna, Kiss Later. Kiss Later está inspirado en un cuento de hadas llamado El sapo y la princesa. Encendamos nuestra máquina del tiempo y viajemos otra vez atrás, en enero de 2017, donde el CD de Haseul había quedado olvidado en las tiendas sin compradores. Pero la BBC no se rinde y lanza una nueva integrante para ser la chica del mes. Una chica de 14 años en un videoclip un poco psicodélico con un sapo acosador. La crítica simplemente destruyó esta canción. Se criticó mucho el vestuario infantil de Hyojin y el hecho de que un hombre mayor se esté intentando aprovechar de ella. El hecho de que su edad limitara mucho la promoción de la canción hizo que Luna otra vez esté al borde del desastre. Pero esta vez los managers de la BBC no tuvieron que salir a vender misiles porque realmente fue un gran éxito esta canción. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un año atrás, donde si un CD de Luna tenía más de 1000 ventas era considerado un éxito, ya que nadie apostaba por su concepto. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué los fanáticos no vieron lo mismo que la crítica? Así que veamos un poco su MV para ver si los críticos y los niños rata tienen razón. Encontramos a Hyojin en una casa muy colorida, aunque con diferencia de Vivid, esta parece una casa un poco más dibujada y no tan realista, que parece una casa de muñecas pintada a mano. Incluso se puede ver que el agua que sale de las canillas está dibujada. Ahí es donde vive Hyojin, en una casa de papel donde tiene colgados fotos de sus idols típicos. Un oppa, un americano bonito y un príncipe árabe. Y una referencia a Taichuwa Maid-sama. ¿Cuántas veces les tenemos que recordar que Creepy Cookie tiene la teoría de que Luna fue creado por un otaku loco y tiene todas las pruebas a nuestro favor? Taichuwa Maid-sama es un manga de género shoujo que se publicó entre el año 2005 y 2003 y trata sobre un colegio de hombres que se convierte en un colegio mixto. Pero como a las mujeres les da miedo entrar a un colegio de hombres, son muy pocas las que se atreven. Por lo que una valiente niña que trabaja en un Mai Café es elegida presidenta del colegio y ella se encarga de controlar a todos esos hombres que amenazan a las mujeres. En la parte de la coreografía podemos notar que Hyojin tiene un traje de maid y como mencionamos antes, toda la casa parece dibujada. ¿Será que Hyojin se está imaginando que está dentro de un manga? El mensaje de Luna es que ellas quieren ser como vos y que vos seas como ellas. Entonces pensá que por un minuto vos sos Hyojin, viviendo en un mundo con las fotos de tus idols pegadas en tu pared. Pero en definitiva son todos muy parecidos. Son o un oppa, un americano bonito o un príncipe árabe montado a camello. Los idols actuales son todos muy parecidos. Entonces aparece un nuevo idol, totalmente exagerado hasta el ridículo, pero dispuesto a conquistarte. ¿Será el sapo Luna en versión hombre intentando conquistarte? La discusión entre los fanáticos de K-pop es muy diaria y hay dos fracciones en el campo del K-pop que se enfrentan. Los que piensan que el K-pop es un grupo de chicas bailando en minifalda o que son únicamente grupos de hombres. No mires para otro lado, ya que sabemos que vos te vivís peleando con las fans de. Sin embargo, Luna vuelve a hablar a los fanáticos a través de Hyojin, comentando que ellas también quieren que tengan sus fotos en tu pared. Y finalmente, la controversial estrofa que a los niños rata con su mente pervertidos les gusta criticar. Un tiempo antes, en la época de Hyojin, todavía no se pensaban en las unidades de OEC o Eden. Y realmente es un mensaje de Luna y de BBC. Las chicas no quieren esos tipos de fans que se vuelven locos y acorralan y acosan a las idols. Quieren fans con los que puedan contar y ser amigos. Quieren que las abracen y que con el tiempo las conozcas y las quieras con ese amor que se expresa con un beso. Y cuando Hyojin en el papel de fan o como heroína en un manga shoujo, finalmente se anima a darle un beso a ese nuevo idol que es solo un sapo, se descubre que Hyojin también era un sapo, porque nunca nos vamos a cansar de repetirlo. Las idols son chicas comunes como vos, y si vos te animás a quererlas lo suficiente como para morder tu manzana, vos también te podés convertir en idol. Pero va a ser un camino muy largo y complicado,
que si no te animas a seguirlo, simplemente puedes dejar el beso para después. ¿Alguien me puede contar por qué en la heladera están pegados tickets que solo dejan entrar a una sola persona? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo, darle manita arriba si el video te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!